Mi querida Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte, bienvenida. Focos rojos en la elección. Y fíjate, en las últimas 2 semanas, importantísimo, el Excelsior ha documentado dos fenómenos que van a llamar la atención de una manera muy inmediata. Te escuchamos, Fabiola. Gracias, Fer. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Y sí, efectivamente, como tú lo dices, hemos documentado dos cosas que son muy importantes en la elección que culminará el 1 de julio cuando los ciudadanos emitan su voto. El primero es que desde el inicio del proceso electoral han muerto más de 90 políticos y el segundo hecho es que mis candidatos a puestos de elección popular federales y locales también denunciaron a sus aspiraciones, entre otras causas, por temor al crimen organizado. Otro dato que les voy a dar: en las actuales campañas electorales, en 35 municipios de Morelos, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Estado de México, Jalisco, Hidalgo y Nayarit, se han prendido focos rojos por amenazas y ataques del crimen organizado, así también como por algunos conflictos sociales. Por ejemplo, ayer en la tarde vimos cómo fue viral un video del esposo de una regidora que había sido detenido y que los pobladores pedían y exigían al gobernador de Chiapas la solución, si no iban a quemar a esta persona, ¿no? Son ese tipo de conflictos los que estamos viendo. En Guerrero, que es el foco rojo con mayor preocupación para las autoridades, tanto electorales como federales, hay 8 municipios que son considerados peligrosos por candidatos al puesto de elección popular, es decir, no solo los ciudadanos, los habitantes de Guerrero, sino los propios candidatos a alcaldes, a diputados locales, porque los niveles de inseguridad que se viven en ellos son de verdad asombrosos. Las acciones del crimen organizado contra actores políticos también están presentes en el sur de Morelos, donde en las semanas previas asesinaron a 2 exalcaldes. Además, con el secuestro de Lourdes Torres, candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón en Michoacán, ya suman 4 los municipios de Michoacán donde ha habido presiones contra candidatos. Y en Chiapas, además del caso que ya les comentaba que es reciente, en Belisario Domínguez, colindante con Santa María Chimalapa, Oaxaca, no se instalarán casillas por amenazas de oaxaqueños que reclaman el territorio. Y en Chihuacán, Ixtapaluca, en el Estado de México, representan un riesgo para Morena, pues han denunciado en varias ocasiones que antorchistas les impiden realizar campañas. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos un mapa político electoral donde hay focos rojos por amenazas del crimen organizado, por la inseguridad que se vive, por los secuestros, porque no hay condiciones. Y entonces aquí los invito a la siguiente reflexión. Si ya de por sí es preocupante que el Estado no pueda garantizar seguridad a los ciudadanos, que lo que hemos visto, ya salimos con miedo a las plazas comerciales, a las carreteras, porque desaparecen jóvenes, porque en las plazas comerciales asaltan, porque en Monterrey asaltaron una tienda departamental, lo mismo que en la Ciudad de México, porque en Chiapas están queriendo limpiar a una persona y quemarla viva. Entonces, por si el Estado ya no puede garantizar esa seguridad, imagínense qué pasa cuando los propios actores políticos y los propios servidores públicos también ven amenazada su seguridad. Entonces, lo que nos faltaba, además, ser político ya no da prestigio, y si encima de eso equivale a jugarse la vida, porque no todos los políticos son malos, ni todos los políticos son buenos, inmaculados, hay de todo, pero la gente que es honesta, de por sí ya carga esa sombra del desprestigio. Y si le sumamos a eso los niveles de inseguridad, que hubo toda una planilla en Morelos que renunció de plano a las candidaturas porque había amenazas. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a seguir desgastando la representación popular? ¿Hasta el grado de que ya no exista? ¿Que no entendamos que las autoridades civiles carecen de la misma autoridad? Si eso permitimos que pase, otras fuerzas sombrías, el crimen, la maldad, van a ejercer esa misma autoridad con base en la fuerza bruta, ¿no? En el terror, como ya ocurre en varias regiones del país. A lo que me refiero es que si nosotros como ciudadanos no permanecemos juntitos sin dejar un hueco, vamos a salir más fortalecidos, como dice Fer, siempre somos más los buenos. Pero si dejamos que esos huecos, esos vacíos de autoridad los llene el crimen organizado, entonces sí vamos a perder la justicia, vivir en paz,
la economía, perdemos más. Entonces, yo creo que no podemos soslayar estas llamadas de atención si la democracia no sirve para fortalecer la autoridad del pueblo depositada en nuestros representantes populares y electos. Entonces, debemos resignarnos al caos. ¿Ustedes creen que deba ser así? Yo creo que no. Yo creo que no necesitamos ni ciudadanos muertos ni amenazados, pero tampoco políticos ni candidatos. ¿No crees, Fer? A mí me parece terrible. Bueno, señalaba, ojalá que la puedan leer. Es una columna que le escribí al presidente Enrique Peña Nieto antes de cumplir un año en el gobierno como presidente de México. Esa columna, yo le suplico que atienda el vuelo como si México fuera un vuelo de avión, pues, que todos vamos arriba de ese vuelo, de ese avión, y él va comandando este aparato. Léanla, por favor. La acabo de subir a Twitter mucho en pro de lo que tú estás diciendo en tu colaboración, porque yo le digo, sus medidas de seguridad son terribles, no van a funcionar. Si ya de por sí socialmente las medidas de seguridad han dejado mucho que desear en este sexenio, pensar y saber que ahí están los datos, Fabiola, lo que tú estás diciendo, están matando candidatos, pero uno cada 3 días. Claro. ¿Cómo es posible eso? Entonces, claro que esto es preocupante, no solamente lo que nos pasa a la sociedad civil, sino a aquellos que están pues pretendiendo ocupar un puesto político en México, dirigir alguna parte del pastel de México. Los están matando. A mí me tiene muy impresionada, de verdad, Fabiola, ojalá me des tiempo, por favor, de leer esa columna que le escribí en el primer año y que parece que como si le hubiera echado las cartas al señor presidente, ¿no? De las consecuencias que iba a traer sus decisiones en aquel primer año, y hoy cómo estamos viendo que esas decisiones efectivamente fueron malas y dónde estamos parados en relación a los números que tú estás mencionando, Fabiola. Claro, exacto, sí, claro que sí, hay que leerla, ¿no? Hay que leer tu columna y tenerla como un marco de referencia, porque no podemos permitir que eso pase, ¿no? No. Si permitimos fíjense, la política es parte de la democracia de un país, es parte de este ejercicio de esta función pública que todos tenemos que hacer. Es decir, la política no es exclusiva de estos representantes populares o de los políticos que se dedican a eso. Es de todo un país. Claro, cada ciudadano con credencial de elector hace política. La iglesia misma, ellos dicen, hacen política del bien común. Nosotros como ciudadanos tenemos que hacer la política que nos corresponde. Por ejemplo, organizarnos como comunidad, como sociedad, cumplir con nuestras obligaciones cívicas, cumplir con nuestro derecho que es ir a votar. Es decir, así hacemos política, informarnos, tomando la mejor decisión y no permitiendo que esos vacíos los llenen la delincuencia, la criminalidad, porque entonces sí vamos a estar en caos y fuera de la ley siempre. Es muy importante la investigación, Fabiola, te felicito a ti, a todo el equipo, a Pascal Beltrán del Río, toda la investigación que han hecho en el Excelsior en relación a los muertos, a los políticos muertos por querer una contienda, por estar en una boleta, en un puesto político en México en estos días. Es también, así como el gremio de periodistas, el gremio de políticos en este país, las bajas son impensables en cualquiera de las etapas de la historia de México, impensables. Y pues ahí está la investigación que ustedes hacen. Te mando un abrazo, Fabi, con mucho cariño. ¿Dónde podemos localizarte en caso de querer, pues, compartir contigo información, leerte, ver cuál es tu trabajo, en fin? Dinos tus datos. Sí. En la cuenta de Twitter estoy como @FabiGuarneros, en Facebook, /Fabiola Guarneros, y los domingos tengo la columna en Excelsior que se llama Mensaje Directo. Y claro, todos los martes contigo, Fer, ese es el mejor espacio. Ay, qué encanto eres, Fabiola Guarneros. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?